Quiero darles la bienvenida. Buenas tardes con todos, con todas, colegas docentes, estudiantes, personal administrativo que nos van a acompañar en este conversatorio, ¿no? Eh, para ponerles en contexto, quiero comentarles que la universidad está conmemorando en este mes justamente los 100 años de la titulación de la primera mujer que se titula en la Universidad Central, ¿no? Justamente fue el 21 de noviembre de 1921. Ahora, pero ¿por qué conmemoramos, no? Un hecho que nos debería parecer común y corriente, ¿no? Es extraordinario porque justamente este hecho devela las dificultades de las mujeres en el acceso a la educación en general, en el acceso a la educación superior, ¿no? Bueno, estamos hablando de Matilde Hidalgo, que es una mujer la que se graduó en la Facultad de Medicina y que tuvo que enfrentar muchos obstáculos para obtener su título universitario, ¿no? De hecho, cuando ella incluso quiso estudiar la secundaria, pues tuvo que hacer un colegio de varones, porque la educación secundaria no está tampoco pensada para las mujeres, ¿no? Y cuando lo hizo, enfrentó todo el estigma social en esa época. Estamos hablando de inicios del siglo XX. Y cuando intentó entrar a la Universidad Central en el año 1914, ella recibió, la primera respuesta que recibió fue el rechazo, ¿no? Porque le dijeron que la carrera de medicina no era para mujeres, sino para hombres, y le ofrecieron pues que estudie obstetricia o enfermería, ¿no? Ella pues regresó, tuvo que estudiar su licenciatura en Cuenca, y cuando ya obtuvo su licenciatura, entonces ahí sí ya fue aceptada en la Universidad Central para obtener el doctorado, título que lo obtuvo con honores, ¿no? Y que abriendo el paso así del acceso a la educación a las mujeres. Pero como digo, no sin obstáculos. Entonces, el conversatorio de hoy tiene invitadas que son de lujo, ¿no? Voy a presentarles cada una. Les he pedido que a partir de su experiencia personal y profesional nos den varios elementos que nos permitan reflexionar sobre cómo marca a las mujeres el paso por la universidad, en este caso en el ámbito jurídico, cuáles son los obstáculos que han tenido que vencer, pero también desde su mirada, cuáles son todavía los obstáculos que quedan por vencer en general para las mujeres en la universidad y particularmente en la Facultad de Jurisprudencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que todavía hay que enfrentar, ¿no? Bueno, voy a permitirme presentar a cada una de las panelistas, quienes tendrán 25 minutos para hacer su exposición. Nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Nina Pacari Vega. Ella se graduó en nuestra facultad, en la Facultad de Jurisprudencia. Ella ha sido dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, pero también ha ocupado cargos de representación, de elección popular, ¿no? Así, fue representante por la provincia del Chimborazo en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 97, ha sido diputada nacional, pero también vicepresidenta del Congreso de la Nación, esto último en el año 98-2000, ha sido ministra de Relaciones Exteriores, es miembro todavía del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene la sede en Costa Rica. También ha sido miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Ha sido vocal del Tribunal, magistrada del Tribunal Constitucional y jueza de la Corte Constitucional, ¿no? Actualmente es fundadora y presidenta del Instituto para las Ciencias Indígenas, PACARI,
Es docente, también ejerce la docencia en posgrado en la Universidad Indoamérica y también es docente invitada en varias universidades del exterior, como la Universidad de Chile, la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras. Forma parte también de la Fundación Cofuturo, que es que es el Consejo Asesor de la Fundación Futuro de la Universidad Internacional de Rioja. Es autora de varios artículos y textos que están publicados, por ejemplo, el titulado Todo puede ocurrir, el sistema de administración de justicia quichua y de derecho propio, la guía educativa y las luchas y conquistas de las mujeres quichuas que clausuran el silencio. Nos acompaña también la doctora Yolanda Yupanqui. Ella es doctora en jurisprudencia, también titulada en nuestra facultad. Es especialista superior en legislación financiera privada por la Universidad Andina, especialista superior en tributación también por la misma universidad y magíster en tributación por la misma universidad. Ha sido funcionaria durante más de 30 años de la función judicial, destacándose como jueza de la segunda sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, presidenta de la segunda sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal número 1, presidenta del Tribunal Distrital de lo Fiscal número 1, ha sido vocal del Consejo de la Judicatura, ha sido la primera y única mujer decana de nuestra facultad, primera mujer decana, ¿no? Actualmente presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y también ha ejercido la docencia en nuestra facultad y en otras universidades como la Universidad Andina, ¿no? También nos acompaña Bianca Gavilanes. Ella es una joven abogada que se graduó hace poco en nuestra facultad y debo decir que se graduó con honores, una destacada estudiante de nuestra universidad. Además tiene un diploma en Derechos Humanos en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos de la Universidad de Zaragoza. Su trabajo se ha destacado una vez titulada como defensora de los derechos humanos. Sus líneas de acción han sido derechos humanos y género. Actualmente es socia fundadora y coordinadora de la Fundación Dignidad, que se preocupa por la defensa de los derechos de las personas que están privadas de libertad en diferentes contextos, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber aceptado y creo que sus experiencias, sus palabras nos van a inspirar a las docentes, pero también a las estudiantes, ¿no? Entonces, quiero darle la palabra a la doctora Nina Pacari. Ari chishiguta charipaychi tukuy warmikuna kay rimaypi kastawan kapankichi warmikunamanta rimankapaq ñukanchipaq kamachikunamanta musqukunamanta piyanakuykunamanta makanakuykunamanta chaymantapas rimankapa nispa ñukapas ari nispa kimiripashkani kikinkuna convidashkamanta. Buenas tardes a todas las compañeras panelistas, a la compañera que patrocina esta reunión, ¿no? A la doctora Garbay, que nos parece que a mí al menos me sorprendió por el tema y bueno, por las reflexiones que se pretendían realizar y la invitación expresa para este foro. Así que saludarles a todos y agradecerle de manera particular a la doctora y a la universidad. Bueno, como es un marco de reflexión, señalar que la década de los 80 coincide en el caso de mis estudios, por ejemplo, cuando se estaba finiquitando la transición que se vivía de las democracias, de las dictaduras a las democracias. Y en ese contexto, de hecho, era, por una parte, la euforia del retorno a la democracia, el de velar por los derechos humanos, y que de una u otra manera los profesores algo nos decían, no como parte del pensum de estudio, pero algo nos decían los profesores como alguna cuestión o un tema adicional,
¿no? De pronto una anécdota, de pronto qué es lo que está ocurriendo, y eso pues era sumamente importante para las estudiantes de ese entonces. Y tanto es así que en algún momento motivada comentaba con el profesor, hoy le llaman tutor, ¿no? Al guía de curso, eh, y nos preguntaba qué vamos a estudiar. Entonces yo decía, creo que voy a estudiar derecho. Me decía, pero para estudiar derecho se necesita tener apellido. Si yo le decía al profesor, es de Pedro Moncayo, el profesor, ¿no? Y le decía en el colegio, pero yo tengo los dos apellidos, o sea, con la ingenuidad del caso. Ya estando en la universidad, uno toma conciencia, sobre todo después de escuchar la conferencia de los esposos Matelar, sociólogos, antropólogos franceses, pero que eran asesores, habían sido asesores del presidente Salvador Allende y se encontraban dictando un seminario sobre comunicación y me inscribí y participé. Y ahí es cuando entendí del análisis de los cómics, donde parecerían ser inocentes, de las reflexiones alrededor de lo que vemos nomás como mundo de consumo, las películas, y cómo tienen su grado de penetración ideológica en cada uno de nosotros. Y que en consecuencia, cómo puede trastocar aparentemente siendo un cómic, siendo una película, incidir en la vida de los ciudadanos. Entonces, ahí es cuando cobro recién conciencia, hablo yo del año 83, cobro conciencia y digo, esto me ocurrió. Entonces lo que estaba es dándome una bofetada en el rostro, diciendo que no tenía, como se decía, por qué era prohibido para estudiar las mujeres medicina si era solamente para los hombres. Entonces, ¿cómo estudiar derecho si era para los empingoratados? Era para la élite, no para el sector popular y menos para una indígena, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo lo que señalaba el profesor realmente estaba pues a lo mejor desde su perspectiva, pero que no deja de ser violencia. Pero bueno, ya más allá de esa anécdota, diría ya en relación a la universidad, yo creo que ingresamos en un tiempo privilegiado por la lucha estudiantil con la lucha de las universidades, la reforma de Córdoba, que también hace poco, 2 años y algo así, celebramos los 100 años, y de hecho, la lucha que se llevó adelante, o llevaron adelante en esas épocas, era por el libre ingreso porque el acceso a la educación no era gratuito, no era fácil, y menos para las mujeres, y aún más para los indígenas, y peor todavía para las mujeres indígenas. Entonces la situación era muy complicada. Entonces digo, en un tiempo privilegiado, porque la lucha había llevado a libre ingreso, y eso implicaba que todos podían matricularse, que había el derecho a la nivelación, porque provenir de provincias no es lo mismo que la educación en la capital, y eso lo viví en carne propia, ¿no? Y menos todavía si no viene de capital de provincia, sino de cantones pequeños. Entonces, la nivelación era importante. Y si en la nivelación no rendíamos ya con nuestras pruebas y no pasábamos, pues ya estaba por lo menos el hecho de haberle dado las condiciones a los alumnos para que continúen con el curso universitario. Y no hacía diferencia de cuando se pierde el derecho de libre ingreso, hoy se está viviendo los tiempos difíciles de deserción universitaria, digamos así, que con las pruebas que tienen que rendir primero, que tienen que ser en el manejo tecnológico cuando ni siquiera en las escuelas o colegios les han proporcionado, entonces se encuentra con un shock y además, como la tecnología no es perfecta, no se conecta bien, no se abre bien, se satura, se cuelga, en fin, resulta que hay una exclusión impresionante de hombres y mujeres jóvenes respecto del acceso a la educación. Entonces yo diría que hay unos pendientes desde el Estado, muchísimos, no solamente desde la dotación tecnológica, sino también unos que tendrían que ver con las mallas curriculares ya en el tema de fondo. Entonces digo, ingresé en un momento de lucha, de retorno a la democracia, de la conquista
del libre ingreso y de la autonomía universitaria, que a veces no se valora mientras no se pierde, suelo decir, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí, sobre todo con los jóvenes, cómo volver a retomar también algunas luchas que hay que retomarlas para que realmente pueda ser también una proyección de lo que a los jóvenes les corresponde. Ya en la materia dentro de la universidad, yo primero me sentía un ave en solitario. No había compañeros indígenas, compañeras indígenas que estén estudiando en mi tiempo derecho. Era la única. Y por otro lado, dentro de la universidad había una cooptación de los jóvenes. Estaba controlada por el MPD y de hecho la lucha con los cabezones, es decir, así se les llamaba al FATI. Y en eso el tema era por dónde nos van a arrastrar un poco, ¿no? Y habían compañeros que ya eran profesionales en otras carreras, eran economistas, eran enfermeras, y nos decían a los más jovencitos, esto es así, cuidado con esto, y más bien aquí lo que vamos es a que sean respetuosos de nuestras formas de pensar y que no hayan, pues, de pronto la absorción. Y eso dentro de la universidad lo viví desde el primer año, dígase, y que de hecho habían también compañeros que trataban de llevar adelante y había un grupo que se llamaba Alternativa. Es decir, cómo presentarse para las representaciones estudiantiles, para defender los derechos de los jóvenes, no solo desde la concentración del MPD, sino también desde otras posibilidades que no necesariamente eran de derechas, sino de otras que tengan que ver también con una democratización, porque había un control terrible, es decir, viví lo que era el tiempo del garrote, digamos decir, porque cuando participamos en un proceso electoral, ganamos las elecciones, pero cuando ganamos, quemaron las urnas y a palazo limpio fueron los enfrentamientos, y tanto es así que hasta con un palo de escoba eran las peleas que se tenía al interior de la universidad para defender, por decir, los triunfos en ese entonces, pero finalmente terminamos perdiendo, por decir, en ese hecho de cómo estudiantes también queríamos ser partícipes para el tema de la representación estudiantil. Pero ya en cuanto a la materia, al pensum, desde el primer año, lo que más me impactó fue el choque cognitivo en derecho. Yo recibía todas las materias, pero sobre todo había una que era introducción al derecho. El profesor era muy bueno, el doctor Claudio Mena Villamar, pero las concepciones, la historia que se tiene, difieren de la de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, plantearse toda la cuestión del sistema jurídico, el arquetipo jurídico, en este caso de la herencia que se tiene del derecho romano, del derecho germano, en fin, estaba ausente el derecho de los pueblos originarios. La referencia que había es de lo incásico, pero que ya no hay. Entonces recuerdo en la clase decía, no es así, nosotros vivimos en el territorio, nosotros en las comunidades se resuelven de esta manera, vivo en la ciudad, es cierto, pero en los territorios de donde al menos mis padres son procedentes, les decía, no es que el derecho esté muerto, no es que la solución de los conflictos esté acabado, existe. Entonces dijo que no, que esas eran cuestiones del pasado, que no lo hay y que había que cumplir con lo que dice la Constitución y con lo que dice la ley. Entonces la Constitución no contemplaba la diversidad, era monismo en todos los sentidos. La legislación secundaria era igualmente en ese mismo sentido. En el ámbito internacional también se llevaba toda esa cuestión, digamos, de dominación en América Latina, en lo que es el continente, respecto de todo lo que implicó la invasión, la colonización, es decir, un choque inmenso, por decir, en el tema del derecho. Pero entonces ahí diría que primero como Estado, pero de manera más concreta, aterrizada en el día a día y en el acceso a la educación, yo creo que una de las cuestiones fuertes es que no haya estado incluido, por ejemplo, todo el estudio alrededor de los sistemas jurídicos de los pueblos y nacionalidades indígenas que realmente tenemos en el Ecuador, ¿no? Y que de hecho hasta hoy creo que sigue siendo una deuda
ya no como Estado global, sino también como universidad, la malla curricular. De pronto está abierto un posgrado, pero es un posgrado de 15 días, de 40 horas, a diferencia de todo el sistema jurídico en 7 años para obtener un título. ¿Y por qué no las materias desde un inicio para ir entendiendo el manejo, el desenvolvimiento de las sociedades indígenas, del ámbito cognitivo, del ejercicio y del desarrollo del derecho dentro de su cosmovisión, precisamente para no ser después ni profesionales ni jueces que de pronto lo que siguen reproduciendo es la violencia epistémica y la subalternidad en la relación y en la aceptación de lo que por mandato constitucional también se ve obligado a cambiar. Y en este caso, a pesar de que la Constitución establece, encontramos en la relación pueblos indígenas y jueces esa, la continuidad, diríamos, de la colonialidad. Y si con ese mismo parámetro seguimos todavía enseñando desde las universidades a nuestra juventud actual y no hay una modificación de la malla curricular, por cierto, todavía tenemos dificultades y ahí diría la universidad si estaría con un pendiente todavía en relación no solo a esta materia, sino en relación a pueblos indígenas y también en relación a mujeres indígenas. Esa como para señalar así brevemente lo de las experiencias, pero que en este marco eh, aprendí también a reconocer la diversidad no solo interna desde el movimiento, sino en la relación con la sociedad occidental. Y que habían puntos de sinergia, de desenvolvimiento, de armonía, y que era posible el hecho de avanzar, de construir, y más todavía, por ejemplo, cuando había un buen porcentaje de mujeres estudiando en la Facultad de Jurisprudencia, o en la de Sociología que veíamos que estaba al frente, o en la de Filosofía, que era el edificio contiguo a nuestra facultad. Entonces, el hecho de un mayor incremento de la participación de las mujeres en la universidad ha sido sumamente importante, valioso, y que tenían que batirse también desde su punto de vista con las exclusiones, con el machismo, y eran tiempos también que respecto de lo que es la lucha feminista, en la década de los 80 estaba en un auge, digamos, a nivel internacional. Recuerdo el primer encuentro continental en México de 1978, pero que incide en el caso del Ecuador y había pues la visita incluso en ese entonces de líderes internacionales como Eva Bonafini, como de las Madres de la Plaza de Mayo. Estaba Domitila Barrios de Chungara, la campesina boliviana que decía la lucha feminista no es contra el hombre en exclusiva, sino que en el caso de los pueblos indígenas es contra el sistema y el modelo de Estado, porque como campesina, como indígena me siento excluida, no solo para la toma de las decisiones, sino incluso para mi desarrollo de autogobierno. Y veía cómo habían discursos que iban y venían, es decir, desde un ámbito, digamos, en las reflexiones y avances del feminismo, de la lucha feminista, se dice, desde el sexismo, avanza por el clasismo con un horizonte mucho más amplio, hasta que en la década de finales de los 80, el movimiento de mujeres en el Ecuador logra con la coordinadora política de mujeres incluso llevar adelante y hasta mediados de los 90 con peso lo que es la agenda política de las mujeres. Entonces, ha sido, digamos, valiosísimo el haber pues también he sido partícipe en los debates, en las reflexiones con el movimiento de mujeres y también las particularidades que como mujeres indígenas los tenemos. Y ahí me queda una lección. Cómo llegó un momento en donde era necesario el diálogo de las mujeres del movimiento feminista con el movimiento indígena, porque nos reclamaban señalando que en las organizaciones se estaban olvidando de la perspectiva de género, pero también el movimiento indígena señalaba al movimiento feminista que se están olvidando de la diversidad y que hay una supremacía del sujeto individual del derecho y no del sujeto colectivo de derechos.
Entonces, cuando se hablaba del tema de empoderamiento de las mujeres, no es para el caso de las mujeres indígenas, no es desde la arista del sujeto individual del derecho, sino que va acompañado de complemento, en armonía y equidad entre derecho individual como mujeres, pero también desde nuestro entorno de pertenencia con los pueblos originarios, que no podemos renunciar. Entonces, nuestra lucha no es cómo como mujer yo quiero el título de propiedad de mi tierra, cuando hay un territorio y estamos manejando desde la perspectiva de territorio la propiedad colectiva, pero también, por cierto, la propiedad individual o familiar que existe, porque no podemos negar y teorizar y poner, como lo han hecho desde las ciencias sociales, como que no hubiese y debería ser todo solo comunitario y nada más, sin considerar lo que son los ordenamientos territoriales que hay al interior de las comunidades y de los pueblos. Entonces, digamos, con todo esto, llegan pues los tiempos, ¿no? En donde por la lucha de las mujeres llegan al Parlamento. Llegan al Parlamento y de acuerdo, en unas no somos testigos porque de pronto fuimos muy niñas o no habíamos nacido todavía, pero en la memoria nos queda cuando nos señalaban, por ejemplo, cómo Nela Martínez fue presidenta por 4 días en el Ecuador, pero no le reivindicamos las propias mujeres. Cómo a ratos nos resistimos a reconocer que tuvimos presidenta en los 96, 97 con la doctora Rosalía Arteaga, y que el machismo es el que llevó por otras rutas el manejo del contenido constitucional y que el artículo 10 se perdió en el camino y que por eso pues terminó alguien que tenía un solo voto con cinturita de por medio llegar a ser presidente interino que ni siquiera estaba contemplado en la Constitución. Entonces, las luchas que ha habido, ya en eso diríamos movimiento de mujeres, movimiento indígena, movimientos sociales, la década de los 90 cobra un peso sumamente fundamental y así es como desde la emergencia del movimiento indígena con el levantamiento de 1990, pero con una actividad social fuertísima, se logra llegar a la constituyente sin olvidarnos que con la lucha de las mujeres en la década de los 90 es que se incluyen las primeras reformas de la ley de cuotas del 20% de la participación de mujeres en las candidaturas, como por ejemplo, ¿no? Y que después de la Corte, después de la Asamblea Constituyente del 97-98, en el artículo 102 de la Constitución quedó establecido que progresivamente se llegue a la equidad, a la representación equitativa, paritaria de hombres y mujeres, no solo en partidos políticos, sino en los cargos de designación, de dirección, en fin, es decir, la lucha de las mujeres. Pero nos encontramos con una piedra en el camino, que en ese entonces el Tribunal Electoral sacó un instructivo que orientaba para la participación de las mujeres. Entonces no se cumplió con el 20% y decían que igualmente pues podrían participar y a lo mucho estaban de suplentes. Entonces la lucha de las mujeres para que sea en términos de igualdad, que pueda ser de alternancia, también tuvimos que incorporar el de secuencial, es decir, que no esté de por medio unos instructivos donde digan pueden estar 4 hombres, después 4 mujeres, sino que pueda ser alternado, que sea secuencial en las principalías y en las suplencias. Así es que la ruta de la lucha de las mujeres ha sido largo, profundo, nos han dejado herencias, digamos, en esa lucha, se ha sido parte en la continuidad de esas perspectivas y serán las futuras generaciones pues las que seguirán luchando respecto de lo que ha sido el rol de las mujeres, el sufrimiento de las mujeres, los sueños de las mujeres, porque aspiramos también como parte de esa propuesta de agendas políticas, reconociendo que son temas estructurales, el machismo, la masculinidad, el racismo de por medio, el hecho de siempre privilegiar, digamos, la hegemonía epistémica desde una sola perspectiva, no dejan de ser temas estructurales de fondo y en esa medida, al menos el hecho de contar con con una nueva constitución que reconoce la diversidad, que caracteriza al Estado como plurinacional e intercultural, que es de obligación de todos estos dos principios aplicarlos en todos los sentidos y también en el ámbito educativo, hace que
siendo constitucional de justicia y de derechos, a quienes pues nos hemos formado en el ámbito del derecho, nos obliga a que tengamos presente que la época de la cultura, de la legalidad, tiene que ser superada, porque muchas veces es la legalidad la que se ha antepuesto ante el constitucionalismo, es decir, el peso de la Constitución, y que uno de los cambios que parecería incluso formal, diríamos así, es que ya no es constitución política, sino constitución de la República del Ecuador, porque es normativa, porque es de aplicación directa cuando se tratan de derechos humanos sobre todo. Así es que en esa ruta el rol, el trabajo de las mujeres ha sido sumamente importante, y lo que señalamos es en que siendo duro la lucha, el camino, las conquistas que se han logrado para la materialización y ejercicio de los derechos, todavía tenemos obstáculos, sea en los juzgados, sea en en las oficinas, sea en el acceso al empleo y tener igualdad de oportunidades. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, y que si bien tenemos una herramienta jurídica con lo que podemos movernos, pero para la aplicabilidad todavía está complejo, pero que debemos seguir luchando las mujeres, así como lo han hecho nuestras ancestras, decimos nosotros. Así es que es lo que podría compartir de lo que ha sido la ruta y el paso por la universidad, lo que nos ha dado la universidad, lo que le ha faltado a la universidad, lo que sigue faltando, pero que son también parte de todos esos procesos estructurales, y que ahora pues ya desde el 2008 al 2021 ya llevamos 12, casi 13 años, pero creo que la materialización de lo que consta en la Constitución todavía está faltando, sobre todo, digo, en el ámbito de la universidad, que es el que finalmente nos pone a la puerta de la realidad ya práctica de ejercicio profesional, en fin, para asumir estos cambios constitucionales que están de por medio, y que ojalá pues en futuros días se pueda hacer más amplio. Con excepciones, diría, que todavía serían esporádicos cuando en el caso del derecho en concreto, que es con el tema que estamos, se hayan incorporado temas como pluralismo jurídico, interculturalidad, pero que tiene que ser un eje transversal ligado con cada una de las materias. Código civil, pues sin perspectiva interpluricultural y perspectiva de género, no tiene sentido. Derecho penal, sin perspectiva de género, generacional y de diversidad cultural, no tiene sentido, es decir, plurinacional. Así es que el giro que hay que darlo en el ámbito de la malla curricular me parece que son necesarias, son fundamentales. Hay mucha tarea que realizar, y que, bueno, pues todavía seguimos soñando en que avanzaremos aún más de las conquistas que hemos tenido. Así es que muchísimas gracias por haberme invitado y permitirme decir estas 4 pequeñas cuestiones que me parecían necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora Pacari. Estoy segura que, como a mí y a las demás personas que le hemos escuchado, pues nos pone a reflexionar justamente, y además nos comparte el ánimo de seguir caminando para cambiar. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Yolanda Yupanqui, que ya había hecho la presentación, y pues escuchemos, tiene la palabra doctora Yolita. Está con el micrófono apagado. Ya. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a los asistentes y a las personas que están interviniendo en este conversatorio. Quiero felicitar primero a la doctora Garbay por esta iniciativa, porque de las mujeres se preocupan pocos. Y en este caso, yo más que celebrar el hecho de que se haya graduado, celebro el hecho de que haya sido una mujer, y en la Universidad Central, a la que tanto quiero, porque la universidad me dio lo que ni siquiera mis padres pudieron dar. En esta ocasión he pensado realmente que es tan importante celebrar estos 100 años
de la graduación de la doctora Matilde Hidalgo de Procel, que les cuento que no sabía mayor cosa de ella, sabía que es médico y que era famosa, pero no sabía mucho de ella. Me puse a averiguar y en realidad ha sido lojana. Ha nacido en el año 1889 y murió en Guayaquil en febrero de 1974. La situación que nos lleva a este conversatorio es precisamente el hecho de que haya sido la primera mujer que se graduó primero como bachiller y luego en la Universidad Central, en nuestra gloriosa Universidad Central del Ecuador. Se graduó como médico y fue la primera mujer que tuvo esa satisfacción. Adicionalmente, la doctora Matilde tuvo la calidad incluso de administradora pública, situación que estuvo vedada completamente para las mujeres de su época. En su carta, la doctora Garbay me pedía que hiciera una reflexión sobre el rol de las mujeres en la universidad y sobre todo que desde el punto de mi experiencia comparta cuál fue el impacto que tuve mientras permanecía en las aulas universitarias. Les digo que realmente el impacto que tuve fue positivo. Y ya van a ver por qué les digo esto. Tenía mucho miedo de llegar allá. Estaba ya casada. Y cuando lo recuerdo, la verdad, no sé si reír o llorar. Creo que lloré mucho, pero no por la universidad, ahí está. La universidad me dio la felicidad que yo añoraba tanto. Y la universidad, a pesar de todos los problemas por los que atravesé, me dio algo que yo anhelaba con mucho afán. Pertenecí yo al grupo de las mujeres que fuimos educadas única y exclusivamente para servir al marido. Parece increíble, pero así era. Y eso aprendí. Me casé casi siendo una niña, apenas 18 años, y para ir a la universidad tuve que alcanzar como una meta el permiso de ese macho que era mi marido. Permiso que lo alcancé, sí lo alcancé, pero para eso tuve que renunciar a mi tiempo, a mi cuerpo, a mi dignidad, aceptar humillaciones, aceptar malos tratos, solamente en el afán de prepararme. Por eso les digo que para mí la universidad fue mi tabla de salvación. Ahora soy felizmente divorciada, les comento. Fue la misma universidad la que me permitió. Y no digo irónicamente, porque pienso que eso lo planeé yo durante todo el tiempo de mi carrera. El primer caso que tuve yo fue mi divorcio. Y fue un caso, pero increíble, porque me divorcié a los 2 meses exactos de haber presentado la demanda de divorcio. Fue un tiempo récord de lo que estoy orgullosa y agradecida con la función judicial incluso, no solo en la universidad, porque la universidad me preparó y en la función judicial me puso la sentencia. Una sentencia tan irónica realmente, porque en ese entonces me pusieron de pensión alimenticia 200,000 sucres para 3 hijos. Es decir, $4 para 3 hijos, $4 mensuales. Pero gracias a la existencia de la universidad, a que la Universidad Central me abrió sus puertas, yo no necesité de ese dinero y jamás lo retiré. No por vanidad, sino que más gastaba en trasladarme y volver al juzgado que había que ir a cobrar personalmente $4 que no representaban absolutamente nada. Como les digo, lloré mucho, sí, pero eso ya pasó. Y sobre todo me quedaron mis hijos y quería superarme por mis hijos y por mí. En mi época, en mi hogar, ¿qué me enseñaron? Me enseñaron la fidelidad primero. Hay que ser fieles, como los perritos. No hay modo. No hay que levantar cabeza, por favor. Hay que ser castas y honestas. La castidad
hasta la muerte. Hay que ser obediente. Mi mamacita me decía, mijita, el que obedece no padece. Y creo que hasta ahora soy medio obediente, pero medio no más, ya no me queda todo. Pero bueno, para no ser muy triste el cuento, logré que mi marido me dé permiso. Sí me dio permiso y me exigió a cambio un hijo más, del que estoy orgullosa, porque lo tuve casi a los 12 años después de haber tenido mi último niño. Pero no me arrepiento, fue un esfuerzo y ese esfuerzo me hizo graduarme. Me sentí feliz cuando entré a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho. No puedo olvidarme jamás del doctor Walter Enríquez, en ese entonces decano, que cuando yo le fui a decir que tenía el problema de que no tenía el título en ciencias sociales, me dijo, no importa, Yolanda, la universidad te va a esperar, saca el bachillerato y nosotros te vamos a ayudar. He ahí un hombre que pienso yo que estaba medio desubicado, porque me estaba ayudando a una mujer, ¿no? O no sé por qué lo hizo, pero todavía no sé, pero le he agradecido toda la vida y le sigo agradeciendo. Me sentí joven, me sentí valiosa, me sentí feliz y como les decía a mis compañeros de aula, a cada uno de ellos les robaba un poquito de vitalidad y les robaba mucho de su alegría y mucho de sus aspiraciones. Y sí me escucharon, mis compañeros, no dije compañeras, compañeros. Éramos más de 90 hombres y apenas 4 mujeres en ese curso. Y realmente a ratos me sentía como desubicada, porque como mencionó la doctora Pacari, las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres. Desgraciadamente, duele decir, pero así es. Las mujeres somos súper crueles con nuestras mujeres. Cuando ingresé a la Universidad Central, en realidad gocé de muchas satisfacciones, pero también tuve problemas, no con mis compañeros, tuve problemas con los docentes. Los profesores eran inteligentes, capaces, sabios, ellos no se equivocaban jamás y tenían que ellos siempre llegar a la perfección. Solo el profesor podía tener 20 porque él era el perfecto. El estudiante desde 18 para abajo, el muy grande 18, pero que llegue a 15, a ver qué habrás hecho para llegar a ese puesto. Era una situación que molestaba y que realmente humillaba. En algún rato también le escuché a la doctora Pacari hacer mención a su apellido. Como ustedes vieron, yo soy Yupanqui. Al respecto tengo una anécdota. Cuando niña, no tan niña, bueno, sí, niña todavía, mi papacito me dijo, mijita, quiero quitarte mi apellido. Yo no sabía por qué, no entendí, era una niña. Le digo, pero papito, ¿qué he hecho para que me quites el apellido? Me dijo, mija, en este mundo el apellido cuenta. Y yo no quiero que mi apellido sea obstáculo para que tú te superes. Yo no acepté. Y lo que yo le dije, y gracias a Dios he podido cumplirlo, es no, papito. El apellido no le hace a la persona, es la persona la que le hace al apellido. Y yo voy a hacer que tu apellido suene, y suene bien. Por lo menos esté en el marco de la honradez, la dignidad y la profesionalidad que hasta ahora me ha caracterizado. Sí, me califico como una persona digna de tener el apellido Yupanqui. Ese impulso que me dieron mis hijos me permitió continuar estudiando en la universidad. Debo recordarle también al doctor Espinosa, no sé si vivirá o habrá muerto. Él me permitía entrar con mi niño en brazos, un niño tierno recién nacido, que les digo que fue el condicionamiento para obtener el permiso, y a veces me tocaba llevarlo a clases. Y me permitían, así es que
No creo que la universidad no nos da oportunidad, sí nos da oportunidad, sí nos ayuda. No, a mí me ha ayudado muchísimo y yo por eso le agradezco tantísimo a la Universidad Central. Logré graduarme y a pesar de todos los sinsabores, no lo van a creer, fui la mejor egresada de la facultad en esa promoción. No tienen idea, fue el momento en que yo lloraba a gritos, pero no de pena, sino de júbilo. Qué alegría haber alcanzado eso. Y ese mismo impulso me permitió alcanzar los cargos posteriormente aspirados. Fui jueza, presidenta de sala, presidenta del tribunal. Debo agradecer ahí a mis compañeros que no me discriminaron. Ellos dijeron, mereces ser presidenta del tribunal. Vamos, adelante, veamos qué puedes hacer. Con la misma viada, traté de llegar a la universidad porque mi deseo de ser docente era muy grande. Y sí, miren eso. La universidad me volvió a abrir las puertas, ya no como estudiante, sino como su docente. Qué gusto, qué orgullo, qué satisfacción. Me entregué por entero y gracias a Dios y a las autoridades pude ser, como dijo la doctora Garbay, ojalá no la única. Fui la primera mujer decana de la Facultad de Jurisprudencia y hasta ahora la única. Yo digo hasta ahora porque yo aspiro que muchas mujeres aspiran a ese cargo y yo sé que lo van a poder hacer. Y si yo puedo contribuir en algo, pues que me lo hagan saber. Vamos a moverle a todo el colegio de abogados y vamos a hacer que eso se mueva. Debo comentarles que si he tenido tropiezos tras llegar a la Corte Suprema en ese entonces, en las puertas de graduarme, de alcanzar el título, habiendo yo ya alcanzado, habiendo triunfado, me pusieron una calificación muy baja y no me permitieron llegar a la Corte. Qué dolor, ese sí es un dolor. Alguien me dijo, es que Yolanda, no aprovechaste tu apellido. No entendía yo por qué no aprovechaste tu apellido. Había sido porque yo no me califiqué como indígena. La verdad es que nunca me sentí indígena porque mi papá no me dijo que era indígena y mi apellido sí, Yupangui, puede ser indígena, pero no era así, entonces no era la verdad. Y me decían que debía haber utilizado eso. Me pareció una artimaña que no la utilicé. Y bueno, no pude serlo. Se mencionó que soy vocal alterna del Consejo de la Judicatura. Les digo aquí en chiquis nomás. Yo gané el concurso. De los 15, el puntaje más alto fue el mío. Y les comento que actualmente soy alterna de una de las vocales que tuvo el puntaje más bajo en esa calificación. Pero bueno, así es la vida, son movimientos políticos y obviamente a uno le dejan ese sabor amargo, pero uno tiene que seguir adelante. La vida y mis amistades, mis amigos que me conocían, me ofrecieron primero ser vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, situación que acepté a pesar de no ser política. No tengo la menor idea de cómo funcionaba la política, no tenía la menor idea. Me dijeron, ¿quieres ser vicepresidenta? Les dije, sí, Dios le pague. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que estar aquí. Ah, bueno, yo aquí me siento, se acabó. Logró ganar el presidente porque él era el candidato y después de un tiempo me propusieron que fuera candidata a presidenta del Colegio de Abogados. Esto sí fue ya un triunfo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de agremiados en el Colegio de Abogados son hombres. Y vayan a ver que quieran votar por una mujer. Allí sí existe machismo. Existe un machismo, pero aferrado. Aquí va mi agradecimiento a mis exalumnos. Les amo. Ellos permitieron que yo gane la presidencia. Ellos se impusieron. Yo tenía temor porque me decían que generalmente los jóvenes no votan. Los jóvenes no les interesa el Colegio de Abogados.
pero cuando supieron que yo estaba y que era ex profesora, su ex profesora, que era ex estudiante de la central, me apoyaron y gané. Con poquito, pero gané, les cuento, con 15 votos gané. Pero aquí estoy y aquí seguiré adelante siempre. Evidentemente, los obstáculos que se me han presentado no han sido óbice para seguir adelante y no lo serán. Seguiré adelante y ese es el mensaje que quiero llevarles a ustedes. No importa que en los eventos o en donde estén o en donde cursen algo les manden a pelar papas o les manden a servir bien a sus maridos. No importa, escúchenles y el asunto continúa. Las autoridades les veo que tienen más interés por las mujeres. Yo fui docente hasta el semestre anterior y en los cursos de derecho tenía yo cursos en donde la mayor parte de estudiantes eran mujeres. ¡Qué emoción! Así es que tendremos una buena promoción de mujeres abogadas litigando en la función judicial en calidad de abogadas. Me pidieron asimismo que hiciera ver cuáles son los problemas que tienen que enfrentar. Yo diría que las mujercitas en calidad de mujeres enfrentamos muchos problemas que no son precisamente educativos porque capacidad tenemos. El problema es familiar, los problemas son económicos, los problemas son materiales, que hay que irlos sobrellevando y sobre todo el problema está en las propias mujeres y en los propios hombres. Está aquí. Nosotras tenemos que superar y dejar pasar aquello que nos hace daño. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta las mujeres? Yo les diría que lo he resumido en dos frases pequeñas, porque yo sí busco la superación y el éxito de las mujeres. Todas las mujeres tenemos facultad de guerrear, somos valientes, somos indomables y vamos a seguir adelante. No importa lo que venga. Por eso es que traté de encontrar puntos críticos, pero los puntos críticos que la doctora Pacari presentó no tienen casi nada que ver con los puntos críticos que yo viví y que vivirá la doctora Garbay o que vivirá la doctora Valencia o que vivirá cualquiera. No. ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes simple y llanamente? Para triunfar, no tenemos que arrastrarnos como los reptiles pidiendo ayuda o que nos empujen, no. Tenemos que volar como los cóndores y volar sobre todos los obstáculos, siempre. Una mujer no debe gatear cuando tiene el impulso para volar hacia el éxito, hacia la superación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yolita. Igual, muy excelente su experiencia y inspiradora su presentación. Pues le doy la palabra ahora a Bianca para que también nos cuente y pues podamos escucharla y también los colegas y las estudiantes y estudiantes que están conectados. Bianca. Muchas gracias. Primero agradecer por este espacio, por la creación de estos espacios y augurar la creación de más espacios como este, que es lo que necesitamos todas, ¿no? Agradecer estas magníficas ponencias y toda esta herencia histórica que ahora siento muchísimo más el peso de Nina, de Yolanda, y todas estas experiencias que han sido sumamente valiosas, ¿no? A nivel histórico y toda esta herencia que nos dejan igual las ancestras en continuar en este camino de lucha. Bueno, yo como experiencia personal, yo ¿a qué universidad ingresé? ¿A qué universidad quise ingresar y a qué universidad ingresé en realidad? Yo quise ingresar a una universidad social, a una universidad del pueblo, a una universidad que tenía un bagaje y una memoria histórica importante, a esa universidad que habían pisado grandes mujeres y yo quería ingresar a esa universidad y es por eso que escogí la Universidad Central del Ecuador y estaba en un proceso también bastante complejo porque fui casi una de las últimas generaciones que entró sin prueba, entré solo con las pruebas internas
pero sin todo este sistema, ¿no? Burocrático y toda esta gran contrarreforma universitaria que vivimos posteriormente. Y justo viví todo el proceso de qué es entrar a una universidad en plena contrarreforma universitaria, en plena, en esta lucha y esta pugna de poderes en relación a tratar de controlar los cogobiernos universitarios políticamente, a una universidad que se nos presentaba con esta dicotomía absurda del ser académico y el ser tirapiedras, a esta universidad que estaba como completamente en esta pugna. Lo primero que viví en primer y segundo semestre es la obligación forzada de los docentes a la jubilación, lo que nos dejó sin planta docente durante ese tiempo y en la que tuvimos que ciertos docentes prácticamente unidocentes nos daban muchísimas materias, una carga laboral extrema, extenuante para nuestras profesoras y profesores. Y empezamos a vivir una etapa de estos cambios en aras y en vistas hacia la acreditación y solo hacia la acreditación, en la que por estar en relación a esta contrarreforma universitaria que fomentó el individualismo, que fomentó la competencia, que fomentó, digamos, conocimientos que no son compatibles con el país, que fomentó un plan Bolonia que se venía orquestando en Europa y que poco a poco nos ha ido atacando, pero terriblemente a las universidades en el Ecuador y en Latinoamérica, que desarticuló el cogobierno, que nos aisló y que nos dejó con un mini cogobierno universitario y con pocas oportunidades de participación para todas y todos. Frente a todos estos ataques, a una completa despolitización del estudiante universitario, a una satanización de la política y de la crítica universitaria, bueno, empecé con esa universidad y completamente preocupada, ¿no? Sin saber de qué me deparaba realmente el futuro, si podía seguir estudiando, si nos iban a clausurar, si nos iban a cerrar, que ya no éramos A, ahora éramos B, luego éramos C, luego volvíamos a ser A. Frente a esa universidad, pues yo ingresé y estuve ahí, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas que presenté en estos ataques que yo creo que son a la universidad pública en relación al libre ingreso, a la gratuidad y a todos estos principios enormes de la segunda reforma universitaria de Manuel Agustín Aguirre? Pues vivía una universidad que continuamente era atacada y bombardeada realmente en relación a esta gran contrarreforma universitaria que nos ha generado las universidades que tenemos en la actualidad, en la que no existe libre ingreso, en la que no existe ya casi gratuidad, en la que poco a poco se va quitando financiamiento y se va destinando desde la perspectiva neoliberal a la privatización de absolutamente todo en la vida humana. Pues yo viví en esa universidad de estas transformaciones y en un proceso también jurídico en el que cambiaron todas las normas, en una arremetida también complicada en relación a los derechos con la creación del Código Orgánico Integral Penal, pese a que tiene un abordaje dogmático interesante, pues en lo real existe un ampliaje del poder punitivo, una ampliación completa del poder punitivo estatal y de la posibilidad de accionar desde el derecho penal por parte del Estado y las fuerzas del orden. Frente a este cambio completo estructural, pues fui avanzando los semestres hasta llegar con algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Como mujer, o sea, yo me empecé a militar desde el feminismo, más o menos en séptimo, octavo semestre, por una pancarta que vi pegada en la universidad, y ahí es lo que rescato, ¿no? Esas trincheras, esos espacios de lucha que están en la universidad, que están existentes en la Universidad Central como en ninguna otra, y que van arrastrando toda esta memoria histórica importantísima de la universidad como centro político, como centro social, como convergencia social importante para la organización y para la lucha. Eso era lo que a mí más me llamaba de considerarme hasta ahora como una centralina, ¿no? En ese sentido empecé a militar en el feminismo y empecé a ver algunas cuestiones en la universidad que desde lo que han señalado igual Nina, Yolanda el día de hoy, existen todavía, ¿no? O sea, esa situación de ser criadas
como las perfectas amas de casa, de tener como en esta idea, y es lo que me pasaba personalmente, ¿no? Cuando tenía unos 16 años, yo estaba pensando siempre como, bueno, a ver, céntrate, Bianca, tienes la posibilidad de, tienes que graduarte de como sea de una universidad, después de hacer el masterado y después del PhD, y entre esa transición del masterado PhD puedes tener hijos y vas a tener hijos, pero ¿cuándo crías a los hijos? Y vas a estar ocupada en el masterado, pero a ver, no, estas situaciones en una chica de 16 años realmente yo creo que no deberíamos estar pensando en eso. Pero lastimosamente el sistema patriarcal, imperialista y capitalista nos lleva a pensar en esas situaciones y estar sobrepensando todo el tiempo en cómo hacer con la profesionalización, cómo hacer con la familia y cómo mediar en estas dos cuestiones, ya que conocemos y reconocemos que jamás vamos a tener ni siquiera como un apoyo de tu pareja real, ¿no? O sea, sino como bueno, te voy a ayudar en estas cosas, pero no hay una real corresponsabilidad en la crianza por cómo está estructurado el patriarcado capitalista, imperialista actualmente. Y pues las estructuras siguen las mismas, ¿no? O sea, no ha cambiado en nada el sistema económico, las estructuras de desigualdad siguen intactas, han existido ciertos cambios, ciertas modernizaciones, un patriarcado 3.0, 4.0, pero sigue siendo en estructura el mismo problema, en el que nos enfrentamos todas al escoger una carrera, al entrar a esa carrera, al continuar en esa carrera y al tratar de no botarnos de esa carrera por múltiples factores, como el tener una familia. Yo veía, bueno, yo creo que han existido historias como que muy positivas el día de hoy, pero yo creo que en la gran mayoría de mujeres realmente lo que nos sucede es que no tenemos como muchos espacios universitarios para la maternidad, por ejemplo. O sea, yo veía que ese era un gran problema en la Universidad Central, que el no reconocimiento de las mujeres, madres, muchas de ellas también madres solteras, sin apoyo de nadie en realidad, de provincia, que vivían aquí solas con sus guaguas, no habían como estos espacios universitarios, pese a que en un momento sí existieron, ¿no? Entonces nos vivíamos como un arrebatamiento de estos espacios. Y ahí empecé, como en séptimo, octavo semestre más o menos, la lucha por el rescate del centro de educación infantil, el centro infantil para la central, y empezamos a trabajar como en normativa alrededor de las madres universitarias, en situaciones también relacionadas a los permisos, porque bueno, tal vez el profe sí te dejaba como ingresar con tu guagua, pero si tú faltabas por alguna cuestión, no tenías una justificación y perdías, por poco y perdías todo el semestre por faltas. Entonces era una cuestión de esa naturaleza. Empezamos a trabajar en eso con cierto tipo de reformas a nivel jurídico y con el tema de los espacios, ¿no? Creo que la arquitectura de la central es bastante panóptica, es bastante hostil para la diversidad, aún en la actualidad sigue siendo, y también en aras de los discursos, ¿no? O sea, el pensum, las mallas, cómo está estructurado, el tema de género, por ejemplo, no es un fuerte en la Universidad Central, no es que te enseñan derecho con perspectiva de género o un análisis del fenómeno jurídico desde perspectivas de género, solo simplemente eso, no entrar a lo duro, digamos, del feminismo, pero solo eso, no hay como bueno, en mi tiempo nunca hubo una enseñanza como fuerte en esas áreas. Y en relación a las voces de las mujeres, pasaba algo en contra de lo que dicen las compañeras, ¿no? Cómo va avanzando también el tiempo y van avanzando igual las luchas feministas, y porque yo sí realmente agradezco a las luchas feministas, no al capital imperialista, sino a las luchas feministas por estos espacios, o sea, las luchas de estas valientes mujeres como Nina, como Yolanda, que estuvieron ahí abogando por nosotras y porque nosotras podamos estudiar, porque nosotras podamos tener algún tipo de representatividad. En ese sentido, ¿qué sucedía, no? Pese a que ya éramos más compañeras mujeres, íbamos desertando más alrededor del tiempo. La deserción más grande también era de mujeres y al final terminábamos graduadas pocas. Y lo peor de todo es que ya al ejercer, me doy cuenta de todas esas muchas que éramos, al ejercer somos poquísimas. Y es que el espacio del derecho fuera es muy masculinizante, es bastante machista, es bastante patriarcal, es bastante hostil para las mujeres.
Hemos de tener infinidad de historias de qué es lo que nos ha pasado en los juzgados, de qué es lo que nos ha pasado con colegas, de qué es lo que nos ha pasado igual siendo jueza, siendo asambleísta, siendo que nos traten como la mijita, siempre la doctorita, siempre guagua, siempre como de esa situación, ¿no? Y es lo que pasa también con nuestras docentes en la universidad, y eso siempre me aterraba, o sea, al oído es solo escuchar eso, ¿no? Pero eso es lo que sucede, y poco a poco esos espacios, aunque parezcamos, como somos bien valientes y como somos bien fuertes, parece que no nos topan, poco a poco nos vamos un poco yendo hacia un lado y desenganchando de estos espacios y nos van aislando hacia otros espacios en donde deberíamos estar más, ¿no? Como los espacios más familistas, como ejerce, pero ejerce familia, ejerce civil, no ejerzas penal, no ejerzas a nivel político ni constitucional, es bastante como complejo, ¿no? Y vemos también que yo he visto también en mi experiencia ya activista, que las que más estamos en línea de frente, como defendiendo derechos, defendiendo comunidades en la línea de fuego, somos mujeres en realidad. Abogadas desde los feminismos, abogadas desde los territorios, abogadas que estamos ahí como en la línea de fuego, ¿no? Y eso también es bastante peligroso y no hay como muchos espacios de autocuidado, de protección para las defensoras en el Ecuador. Y que deberíamos estar pensando desde los colegios, desde otros espacios igual, como cuáles son los espacios de protección a las defensoras de derechos que están abogadas y prácticamente estamos desnudas ahí en la línea de fuego, litigando y activando los temas. Y en ese sentido, poco a poco nos van desplazando de muchos espacios y veo que hay muchísimas mujeres muy valiosas. En el 2020 se realizó como un seminario solo de mujeres abogadas y escuché a compañeras muy inteligentes, ultra valiosas, con una perspectiva de avanzada en relación al tema del derecho, pero muy pocas veces nos vemos en espacios en los cuales invitan a la mayoría de compañeros hombres, invitan a muchos abogados, pero existen muy pocas voces de las mujeres, pese a que somos la mayoría graduadas, ¿no? Somos muchas abogadas y luego ocupamos muy pocos espacios realmente, tanto de decisión como de visibilización. Y eso es como un problema que yo creo que también le compete a la central porque tienen un seguimiento a graduadas y graduados y realmente este seguimiento de graduadas y graduados es bastante complejo porque no se está realizando adecuadamente y no nos preguntan realmente qué espacios estamos ocupando las mujeres, ¿no? En qué cantidad y cómo lo estamos haciendo, porque espacios que son coaccionados, espacios que nos invitan a callar y a no decir nada, yo creo que esos no son espacios de representación y no son espacios de visibilización. Y pues tenemos todavía estas taras que viví como en la Universidad Central en relación al tema del familismo, del doble parámetro, de ciertos tipos de machismo y de androcentrismo, ¿no? También en la academia, y eso se ve reflejado en la academia y todo. Claro que la Universidad Central obviamente es el reflejo de lo que se vive a nivel del país, no podemos desencajar el análisis de la Universidad Central y coger la Universidad Central, desencajarla de todo el análisis social y partir de eso, sino que, claro, responde a cómo nos estamos en el Ecuador, ¿no? Y bueno, en realidad somos un país capitalista, imperialista y patriarcal, con un capitalismo incipiente, con un capitalismo atrasado que tiene rasgos semifeudales, semicoloniales, y eso a nivel se configura un específico machismo, digamos, en ese sentido, ¿no? Que vivimos aún en la actualidad. Para culminar como un poco con experiencias así súper rápidas de lo que ha sucedido, y qué me llevo, cómo ha impactado, digamos, la Universidad Central en mi carrera profesional. Yo creo que sí, la Universidad Central sigue siendo en la actualidad, pese a estos ataques, a estos bombardeos de contrarreforma, sigue siendo un lugar político y crítico en el cual se puede de verdad encender la organización y la lucha estudiantil genuina de base, en la que las mujeres universitarias están ahorita fajándose, luchando también para tener mejores normas en relación a estatutos internos contra la violencia, a empezar a depurar del personal, digamos, a personas que repliquen violencia
hegemónica, machista, patriarcal. Eso es algo supremamente positivo y yo veo la lucha de las mujeres universitarias que están constantemente en eso, ¿no? Y pues no es una cuestión por pintar todo el panorama que tenemos en la actualidad supremamente mal. Lo que yo veo es que la luz realmente es la organización estudiantil y que si queremos empezar a hacer frente a estos terribles ataques neoliberales en relación a la cooptación de la educación superior, es necesario organizarnos y es necesario también con toda esta energía de las ancestras histórica empezar a hacer cambios positivos hacia el futuro, ¿no? Y pensar que es posible transformar. Ya lo han hecho Nina, ya lo han hecho Yolanda, podemos ver que ellas ya lo hicieron y es necesario hacerlo nosotras. Entonces, desde todo esta inspiración, yo creo que es necesario organizarnos, trabajar y empezar a ver siempre un horizonte mucho más feminista, un horizonte mucho más revolucionario. Gracias. Muchas gracias, Bianca. Bueno, excelentes. Estoy segura que todas sus reflexiones, todo lo que ustedes han compartido con tanta generosidad, su experiencia como profesionales y humanas, nos iluminan y nos ponen también como a reflexionar sobre todo lo que falta por hacer, ¿no? En términos generales, antes de pasar a un par de preguntas y compartir los comentarios de algunas personas que están escuchándolas a través de Facebook, quisiera rescatar, ojalá no quiero perder todo lo que ustedes han dicho, pero creo que en términos generales podríamos decir que ustedes han evidenciado que la universidad se estructura tanto en su malla como en las representaciones materiales, incluso simbólicas, en dos grandes, digamos, sistemas de dominación, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, pero que está atravesado además, también nos ha destacado la doctora Pacari, por una colonialidad, ¿no? Que creo que no hay que una colonialidad en el conocimiento, pero también en las prácticas, ¿no? Y que creo que no hay que pasar por alto porque no ha sido superado, ¿no? De hecho, quisiera, yo no soy ponente, pero quiero compartir que yo tengo estudiantes indígenas, mujeres, chicas indígenas que me han manifestado cómo en lo cotidiano, en palabras, en comportamientos, se sienten discriminadas todavía. Es un espacio todavía de discriminación, ¿no? Y bueno, también nos han planteado la necesidad de entrar en un diálogo, ¿no es cierto?, entre para vencer todo esto, ¿no? O sea, no dejar de lado una visión crítica que debe tener la universidad, tanto en la práctica como en la reproducción, como espacio de reproducción de ideas, de conocimiento, este diálogo entre el feminismo y que a veces se le tiene tanto miedo, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Entre el feminismo y también el pluralismo, ¿no? El pluralismo jurídico. Me parece que hay ese es un reto para seguir trabajando. Bueno, yo quisiera transmitirles, la mayoría de los mensajes son de admiración para cada una de ustedes. La mayoría de los mensajes son de agradecimiento por compartir sus experiencias. Y también hay una pregunta que no pone para nadie en particular, sino para todas. Entonces voy a compartir con ustedes, ¿no? La pregunta es, bueno, si hemos avanzado, dicen las mujeres, en el ámbito jurídico, bueno, con todas las cosas que ustedes ya han mencionado, ¿no es cierto?, todavía por trabajar, dice, ¿por qué todavía se sigue justificando de múltiples formas la violencia y la discriminación contra las mujeres, ¿no? Dice, pone les voy a leer lo que dice, ¿no? ¿Por qué las personas justifican en varias situaciones la violencia o discriminación con la frase es que ocurrió eso por el simplemente hecho de ser mujer?
¿Qué quieren decir con eso? Dice, es un estudiante. Entonces, me gustaría que ustedes, a partir de esta inquietud de la estudiante, puedan hacer una reflexión final. Doctora Pacay. A ver, bueno, no es que justificamos, yo creo que lo importante es No, no, perdón, cuestionar. perdón, no sé si, perdón que le interrumpa, no, más bien es como en general, ¿por qué se sigue justificando, no? O sea, en general, o sea, más bien es como reflexionemos sobre eso, no es que ustedes han dicho eso. No. Bueno, no, lo que pasa es que al ser un tema estructural, eh, tiene que ser un conjunto eh, de políticas, de decisiones. En la Constitución está recogido algo, no está todo lo que soñaríamos como tal, ¿no? Pero tenemos una tradición cultural, dígase, solo en el plano legal, pues muchas veces más legalista que constitucional, y ahí está un giro de fondo. De pronto estamos acostumbrados a que solo la justicia ordinaria es la que ha resuelto los conflictos, pero ahora hay otras justicias como la indígena que es de igual jerarquía, de iguales efectos jurídicos, de iguales, dígase en este caso, como dice la propia Constitución, que las instituciones y las autoridades públicas deben respetar las decisiones, pero cuando desde la lógica dominante mayor se ha construido en que debe haber la defensa técnica, el especializado, la ley, que la ley proviene de otros especializados que están en el Parlamento, es decir, que es un sistema estructurado de esa manera, entonces no se quiere admitir las cuestiones diferentes ni las cuestiones que de esos diferentes hay acciones, legislaciones que nos mueven el piso. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que están de por medio y por eso señalaba, ¿no? Es tema estructural, ¿no? Siendo tema estructural, pero es entonces con los cambios que al momento tenemos, ¿cómo les llevamos a la materialización, a la práctica? Por ejemplo, si dice que es un Estado plurinacional, está el pluralismo jurídico de por medio y además en la Constitución contempla esa situación de modo expreso, ¿no? ¿Cómo es que podemos decir, por ejemplo, eso no puede pasar y mientras yo sea, por ejemplo, ya con una decisión sobre conflicto de tierras, los registradores de la propiedad digan, no, eso no acepto mientras no venga solo de la justicia ordinaria, por decir? Entonces, el problema ya no está solamente o en la legislación o en la Constitución, es un tema estructural que involucra también el yo y el nosotros desde una formación que hemos tenido, pero también que todavía tenemos distancia sobre lo diferente o sobre lo distinto, sea desde la perspectiva de género, sea desde la perspectiva de la diversidad cultural. Y como no nos sentamos a dialogar, ¿no? Entonces, claro, no hay aproximaciones. Lo que existe son miedos y miedos anticipados. Entonces, no es que son violentos o cómo será que vienen, ¿no? Pero es porque no ha habido un diálogo para el encuentro real. Entonces, de hecho, de pronto dirá, no, nos ataca. Si a mí me preguntan por mujer, ¿ha sentido la discriminación? Yo diría que casi no. ¿Por qué? Y el casi porque pondré un ejemplo, ¿no? Pero como mujer no he sentido por decir, a ver, cómo me han atacado o me excluye por la condición de mujer en el seno de la organización o en otro ámbito, por decir, solo como mujeres. Más bien lo he sentido desde el ámbito de mujer indígena. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de mujer, a nivel de proceso organizativo, yo no vengo de estructura de comuna, de territorio. Yo vengo del traslado a la ciudad y he nacido en la ciudad, vivo en la ciudad. No, no estoy en el pueblo Otavalo, Cotacachi, donde nací, pero soy del pueblo Otavalo Sarance, en la identidad colectiva. Vivo desde el año 84 en el pueblo Puruá, en Chimborazo, Riobamba. Entonces, dígase el hecho de sentir todo esto y es porque desde todo ese proceso de organización
promovieron para mi participación para la dirigencia de la CONAIE. Fue la organización y la decisión colectiva que enfrentó para la Asamblea Constituyente. Fue la decisión colectiva para la legislatura nacional. Fue desde la decisión colectiva para la Asamblea, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso para lo de la Corte Constitucional. En consecuencia, dígase, soy mujer y me han promovido desde las organizaciones, porque al llevar una lucha colectiva, lo que se hacía es quienes damos medio los primeros pasos. Por lo tanto, yo suelo a veces decir, soy un abrecaminos. Eso es lo único que he sido dentro de este proceso colectivo de lucha de los pueblos, y por lo mismo diría, no, pues no he sentido así esa discriminación como mujer, por decir. Pero en el escenario de fuera, el de la discriminación como por ser indígena, sí. Incluso más allá de los cargos que haya representado, por decir, el de la asamblea, la asamblea legislativa. Había un evento, era segunda vicepresidenta y era en la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, en el evento, después de toda la inauguración del escenario, bajamos a sentarnos en los primeros asientos y había un solo asiento vacío. Y estaban ahí unos señores altísimos, empingoratados y todo, ¿no? Y me iba a sentar y me dice, está ocupado. Entonces yo le digo, como veo vacío, yo me siento. Y me senté, no es que me fui a otro lado. Pero me ponía a pensar que si hubiese sido una mestiza, no hubiese pasado eso. Siendo autoridad, estoy hablando de la segunda vicepresidencia del Congreso Nacional en ese entonces, o del Parlamento. Y si era rubia y todo lo demás, no solo que no le hubiese dicho no se siente, sino le hubiese cedido el suyo. O cuando asumí lo de la Cancillería, yo diría, ¿no? A nivel nacional había más bien una percepción, yo debo decir, y agradezco ahí a todos los ciudadanos, ¿no? Sería por la lucha que se llevaba adelante. No encontré ahí un ataque por decir no podrá, será. Al contrario, había un peso tanto desde el interior de lo que es el cuerpo diplomático interno nuestro como país, digamos, así como sociedad civil, como organizaciones, y había un respeto y por lo tanto una responsabilidad que uno siente cuando hay toda esa adhesión, digamos, ¿no? Pero había voces desde fuera del país. Recuerdo desde Radio Caracol, cuando la primera entrevista que me hacen era, ¿será que ha llegado el folclore a la Cancillería o a la diplomacia? Entonces, terrible, y eso están registrados como tal, ¿no? Y solo cuando ya hubo, por ejemplo, la reunión de la comunidad andina en Colombia, en Medellín, y de hecho presidíamos el Ecuador e iba a haber el cambio. Claro, como canciller me correspondía moverme en todos los ángulos, ¿no? Lo que implica todo ese trabajo. Y al ver la fortaleza del trabajo, los propios periodistas se acercaron y dijeron, ahora entendemos por qué es canciller, ¿no? Entonces, claro, pero ya estaba el prejuicio de por medio. Entonces, señalaba, no podemos simplemente poner en la preocupación de decir, ¿cómo es que se justifica? O bueno, pues por mujer esto, por este otro. Yo creo que a veces también se llega a extremos y decir, no, es que a mí no me ha pasado como mujer esto, y yo he vencido todo, y hay compañeras mujeres que no se suman a la lucha de género. Y yo creo que sufrimos como mujer. El hecho de que en el ámbito personal yo no haya sufrido una discriminación directa, diré, pero compañeras que sufren o que hemos sabido de los problemas que existen y de hecho que hay que asumir que existen esos problemas e incidir. Por ejemplo, en el trabajo sobre pluralismo jurídico o administración de justicia indígena en nuestros territorios, abordamos el tema de género. Abordamos a la hora de cómo llevar adelante las decisiones jurisdiccionales indígenas con el rigor que debe ser, también considerando la perspectiva no solo de género, sino cómo retomamos los principios que de pronto se nos ha quedado medio ocultos, medio perdidos, como es el de la complementariedad. Entonces, siendo el de la complementariedad, que no es solo par, no es solo paridad, va más allá de la paridad. ¿Cómo es que de pronto vamos, pues, la participación de las mujeres? Por ejemplo, hay una comuna donde por la migración, el 80% de la comunidad, en la comunidad se quedan solo mujeres, pero en la directiva están apenas dos
mujeres. Entonces, en uno de los talleres era cómo reflexionamos desde el rol de las mujeres. Si estamos en el territorio, nos corresponde llevar adelante las mujeres. Y decían, sí podemos, podemos. Entonces, lo que necesitamos es un poquito de la gasolina para que camine el motor, porque los motores están ahí. Son los sujetos individuales y colectivos. Entonces son las solidaridades, el de decir, bueno, cómo superamos los problemas que están de por medio y claro, no tratar de justificarnos, ¿no? Y yo creo que a veces en políticas públicas se pretende, frente a la inercia del Estado, medio siempre tratar de justificar. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es que hay problemas permanentes, que hay que superarlos y que a veces hay que ponernos en la cabeza del otro. A mí me gusta Anthony de Melo leer, ¿no? Porque me llega a veces a esta cuestión más espiritual, más emotiva, ¿no? Entonces, de hecho, una madre de familia dice, bueno, ¿cómo está tu hijo? Porque se había casado. Dice, el pobre, bueno, el pobre está mal. ¿Por qué? Porque, bueno, es él el que le sirve el café, él es él el que le cuida, es él el que está, entonces, pobre de él, ¿no? ¿Y cómo le va a tu hija? ¡Ay, una maravilla! Él le sirve, él le cuida, él le entrega todo. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cómo quedamos a veces, no? Entonces, ahí hay que mirar cómo el hecho de la conjunción del par son importantes. Yo crecí en un ambiente de mi casa, que mi padre cocinaba también, que mi padre barría también, que mi padre lavaba la ropa y sobre todo las cobijas pesadas, era tarea exclusiva de mi papá. Entonces, si uno ve que todo eso está haciendo tanto el padre como la madre, pues para uno es el complemento. O cuando le he visto a mi madre tejer, el telar era para los hombres, pero mi madre tejía. Mi madre no solo que bordaba o cocinaba. Entonces, al ver toda esta conexión, esta ayuda, esta complementariedad, también nos involucraban a los hijos a hacer lo mismo, ayudar a pelar las papas, a aprender a bordar, que uno agradece. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles esas enseñanzas de laboriosidad también nos han permitido enfrentarnos frente a la vida y decir, bueno, aquí tengo una potencialidad propia para poder responder. Entonces, yo creo que esas son las líneas que había que ir teniendo y de hecho no quedarnos en los extremos, ¿no? Es decir, hay que ir la lucha y no solo como mujeres, porque siempre están planteando como mujeres, porque hay problemas reales, ¿no? Y por otro lado, tampoco es cómo podemos nosotros simplemente ponernos en el azote y pobres nosotras, las mujeres, y solo, sino cómo trastocamos, como decía la doctora Yolanda, ¿no? ¿Cómo vencer desde el hecho de podemos? Estamos en la condición de igualdad, las capacidades, las competencias, en todos los sentidos. Y a eso pues es muchas veces, yo creo que sí hay una cuestión de fondo que decía desde la formación, la autonomía, la valoración. En eso mi padre era fundamental. Cuidado con dejarse esto. Nosotros somos esto otro, desde la escuela, porque yo llegaba, ¿cómo están diciendo que los incas vivían, que ya no hay, los indígenas, que ya no hay, que es cuestión del pasado? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Y mi padre retomaba la historia y decía, ahí sí es distinto, pero eso no me dan en la escuela y me están diciendo en la cara que ya no hay, que no vivimos, que no existimos. Entonces yo creo que es la seguridad, la confianza, el que te den los valores como para también con autonomía crecer desde adentro y que eso pueda refrendarse en la vida cotidiana, en la lucha, en los sueños y que vayamos acompañando los procesos. Y como nosotros decimos, Warmipura mingarispapas, wangurispapas, es decir, si es entre mujeres o entre pueblos y hay que amarrarlos para avanzar juntos, pues eso es lo que hay que hacer. Yo por ahí diría un poquito de frente a la pregunta o inquietud. Muchas gracias, doctora Paca. No sé si doctora Yolita, Bianca, quieren hacer alguna... A ver, doctora, está con el micrófono apagado. Ya. En realidad quiero es transmitirles mi experiencia también respecto a este problema de las mujeres en cuanto a violencia. Mi mensaje allí es para todas las mujeres que aprendamos
ni siquiera a defendernos, sino a hablar y a descubrir a los que nos hacen daño. El problema, pienso yo, que está en que muchas de las mujeres, habiendo sido criadas, como les mencioné anteriormente, en obediencia, sumisión, tranquilidad, no sabemos en qué momento somos maltratadas. No tenemos una imagen de cuál es el maltrato. En tal forma que uno recibe el maltrato y dice, así ha de ser, o así fue, o eso ya pasó, o pasa nomás, el ojo en 3 días está amarillo y después vuelve a su color natural. Eso es lo que nos enseñaron y aprendimos esa situación. Tuve una experiencia dolorosa cuando fui directora provincial del Consejo de la Judicatura, aquella cosa no les mencioné. Una experiencia muy dolorosa porque estaba inmiscuida en la integración de las unidades de violencia contra la mujer. Justo yo ingresé a la Judicatura cuando se expidió la ley contra la violencia de la mujer y por tanto necesitábamos unidades judiciales de violencia contra la mujer. Gracias a Dios y a la ayuda y a la colaboración de las autoridades pude hacerlo, pero allí viví una experiencia muy dolorosa, muy fea. Una señora llegó toda golpeada, ensangrentada y tomada de su pijama, 2 niños también en pijama, tiritando de frío, sería a las 11, 12 de la noche. La señora estaba ensangrentada, había sido maltratada. Y obviamente cuando yo fui a hacer una inspección, cuando yo me di cuenta, les tenían en el mismo carro, en el mismo taxi, a la señora violentada y al marido que la maltrató. Bueno, salté como canguil. Y lo primero que les dije es, ¿cómo pueden traerles juntos? Es que no se conseguía taxi, no hay justificación para eso. Pero eso no fue todo, porque a la final al tipo se le separó y le dejamos a ella. Ahora sí, cáiganse. El momento en que la jueza le dijo, ponga la denuncia, ¿usted fue maltratada? No. Me caí. Fue un accidente. Se cayó y se lastimó solo la cara y tenía moretones y todo lo demás. Era imposible. Por el contrario, el niño, uno de los niños pequeños, habrá tenido unos 7, 8 años y solo decía, papito pegó, papito pegó. O sea, me daba ganas de sacudirle a esta señora y decirle, ya, rebélese, hable, solo, no le pedíamos ni siquiera que griten, no, solo diga, sí, me pegó. Nada más, o sea, esa parte yo pienso que habrá que hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Necesitamos que las mujeres ni siquiera seamos rebeldes, solo que sepamos hablar y perdamos el miedo a decir nuestra verdad y enfrentar esas verdades, no dejarnos. Eso es todo. La violencia contra la mujer se terminará cuando nosotras aprendamos cuáles son las formas de violencia para las mujeres. No me sorprendería, y hago mea culpa también, porque yo también fui maltratada y no me di cuenta. Y profesional, ¿no? Más magíster. Tampoco sabía cuál era el maltrato y lo recibí y me quedé callada. Ignorancia, sí, ignorancia. Pero si todas las mujeres supiéramos cuáles son las formas de maltrato y supiéramos hablar y venciéramos el miedo, sería otra cosa. Ese es mi llamado para que ya no nos digan que simplemente nos dejamos. No, hablemos, ahora sí hay cómo hablar. Hay una ley, hay autoridades, a veces se olvidan de hacer justicia como se debe, pero sí hay. Busquemos eso. Y hay abogadas como Bianca, que yo sé que si alguien va y le dice, señorita Bianca, por Dios, ayúdeme que me acaban de maltratar, ella no se va a quedar. Ella va a protestar y ella como profesional va a hacer algo. Alcemos la voz, tal vez nos hace falta a nosotros y les prometo que yo desde el Colegio de Abogados voy a tratar de hacer algo. No me había dado cuenta de esto, no lo he hecho nunca, pero les prometo que lo voy a hacer. Gracias.
Gracias, Lita. Bianca, no sé si quieres hacer alguna Sí, reflexión. Ya. sí, una cuestión más bien muy puntual. En relación a la pregunta, sí, o sea, no es la construcción normativa en relación, por ejemplo, al femicidio, no es para, digamos, justificar o que han existido como un montón de avances en relación al tema de género. Yo creo que los avances han sido por las luchas feministas y las luchas sociales, pero así arrancándole del poder estos avances que tenemos como reflejados en la normativa, reflejados en políticas públicas, pero han sido como realmente de sangre, sudor y lágrimas desde el sector social que tengamos lo que tenemos en la actualidad, ¿no? No es que han sido dádivas del poder o que, no, no se han dado así las cosas históricamente. En ese sentido, yo creo que no es que existen grandes avances, existen estos arrebatamientos del poder que son importantes. En relación a esto, no es que el mundo en general, no solo el Ecuador, ha avanzado en relación al tema de la mujer. Existe todavía el patriarcado, existe este patriarcado capitalista imperialista, existen estas formas muy específicas de explotación, existe triple explotación, existe cuádruple explotación para mujeres en diferentes sectores sociales. Hay que entender esa situación. Me parece importante también señalar que muchas veces nosotras no denunciamos, no es porque no querramos denunciar o porque, sino que tenemos, de hecho, unas instituciones tan flojas, pero tan flojas, que no defienden y no te dan ningún tipo de validez para poder seguir un proceso de este tipo, ¿no? El sistema penal no repara a absolutamente nadie, deja a las víctimas y a las sobrevivientes desgastadas, no les creen, revictimizadas, violentadas desde el tema médico hasta ya el proceso penal. Si bien existen esas instituciones, no nos basta solo con que existan las instituciones, sino que deben ser instituciones que sean fortalecidas lo suficiente como para que las víctimas se animen a denunciar, como que las sobrevivientes se animen a sacar la voz y denunciar, porque saben que va a haber unas instituciones sólidas que las van a apoyar, resguardar y van a hacer justicia. Hay muchos casos que han quedado en la impunidad. Los casos de femicidio se demoran 3, 4, 5 años. Las familias deben pagar millonadas a abogados para que les defiendan. No con esto estoy criticando, obviamente, y que digo que todo debe ser pro bono, no es así, pero digo, o sea, en realidad eso es lo que sucede en la práctica. Entonces, a la final, nosotras no denunciamos, o sea, lo que hay que sacudir es al sistema de justicia, a los que hay que sacudir es al poder como tal, porque ellos son los que no nos creen, los que nos revictimizan y los que impiden que las denuncias salgan como tal. Yo creo que todas aquí hemos vivido cierto tipo, digamos, de violencia. Y aunque tú, por ejemplo, no sé, mujer espectadora del foro de hoy, no la sientas como tal, mira a la compañera de al lado, ¿no? Mira a la otra compañera, mira lo que está sucediendo con tu mamá o con tu abuela, lo que sucedió en su tiempo, y mírate también a ti, porque yo creo que pese a que muchas no hemos sentido como una violencia tan directa, como un golpe, digamos, de una pareja o una situación de esa naturaleza, o un acoso directo de un profesor, porque eso existe, o no sé, alguna cuestión en cualquier espacio, pese a que no hayamos sentido como eso directamente, yo creo que la comunicación nos bombardea todo tiempo con sexismo y machismo, nos bombardea todo el tiempo la educación con una educación capacitista, elitista, individualista y machista. Y yo creo que todos estos aparatos hegemónicos de poder siempre están expidiendo lo que el sistema es, ¿no? Y el sistema es eso. Entonces, en realidad, yo creo que nada más solo para sentar lo que han señalado igual las compañeras y asentar también lo que el pedido más o menos central de la pregunta relacionado yo creo que más al femicidio en relación al tema de género o al ser mujer. Entonces yo creo que sí, existe la violencia solo por el hecho de ser mujer, existe la violencia solo por el hecho de ser negro, de ser indígena, existe la violencia solo por el hecho de ser extranjero, existe la violencia solo por el hecho de ser pobre y existe la violencia solo por el hecho de pertenecer a las disidencias sexuales, existe ese tipo de violencia, es visible, se los ve en las calles con mujeres muertas, se los ve con las mujeres trans también masacradas en cárceles, se ve, es expresivo, se está viendo y en este momento político, en este momento actual en el que nos encontramos con más de 336 muertes en prisiones de gente pobre, negra, de gente igual indígena, de luchadores sociales,
de situación de esta naturaleza que están muriendo masacrados en prisión, con toda esta cuestión también de desentendimiento de las muertes por COVID-19, que han sido muchísimas y a la final solo entramos en una cifra y ni siquiera luto nacional hay. Todo esto demuestra una necropolítica estatal y demuestra que estas muertes existen y que esta violencia es real, no es solo un invento de las feministas. Gracias. Gracias, Bianca. Para finalizar, quiero transmitir una inquietud que la hace la compañera docente Remigia Saldaña, la doctora Pacari, que le pide contar cuál fue la mejor experiencia vivida en la Cancillería, cuál fue el mayor reto que tuvo y también una opinión sobre cómo ve el futuro de las mujeres indígenas diplomáticas. Y para la doctora Yolita, le pregunta también, Remigia, ¿cómo usted ha afrontado la oposición y los obstáculos generados por las propias mujeres? Le doy la palabra a la doctora Pacari y luego a la doctora Yolita. Muchas gracias. Bueno, me van a tener que dispensar después de participar, voy a tener que salir por el nuevo compromiso que tengo a las 7, es que voy a ser muy breve. Bueno, yo creo que toda la gestión, más allá de todas las dificultades que haya, siempre son las que nos contribuyen en ese cúmulo de experiencias, digamos, ¿no? Pero la mayor satisfacción que tuve es cuando cuando al interior de la Cancillería habían dos frentes y un frente se identificaba más como de izquierda y otro frente más como de derecha. Es decir, también está permeado por una cuestión de posiciones de esa naturaleza. Habían dos corrientes. Entonces, cuando yo llegué era, bueno, ¿con qué corriente voy a trabajar? Entonces, la pregunta a ratos era de esa manera, ¿no? No es cuestión de corrientes. Si uno representa a un país, tiene que ir con toda la cuestión que está de como país, pero por otro lado, yo creo que nos anticipamos mucho ahí y trabajamos en esa línea desde lo que sería la plurinacionalidad. Todavía no estaba en la Constitución, pero trabajamos en esa dimensión. Y una de las cosas que señalaba es para los embajadores que, por ejemplo, iban a salir fuera del país designados como embajadores, primero pedirles como parte de cómo se prepara para salir, pero qué llevaría desde el Ecuador para propuestas que deberían estar formuladas, no solamente para hacer los que buscamos los comercios para las empresas, sino en función del país para todos, que pudieran visitar, por ejemplo, algunos municipios y diálogo con los alcaldes, con las prefecturas, con las organizaciones sociales de mujeres, de indígenas, y a su retorno, los embajadores que llevaron, por ejemplo, llegaron a tener las reuniones previo a su viaje ya su traslado al destino que se les había enviado en la representación diplomática, venían asombrados y decían, ministra, me percato que no he conocido mi país. He estado en la representación diplomática, pero sin articulación y conexión a lo que pasa con lo cotidiano. Y eso es importante y yo diría que manejar desde ese ángulo de conectividad con lo que es aterrizado en la realidad, con lo que es la proyección hacia afuera y con una mirada que no quede en los elitismos, fue, yo diría, una de las cuestiones que más me ha llenado a mí misma, por decirlo, ¿no? Y que a veces cuando me encuentro pues con los diplomáticos, reconocen y valoran y dicen, bueno, que se dejó una huella en tan poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que era que haya una mirada en conjunto como tal. Y por otro lado, también implementar nuevas estrategias, nuevas visiones, el hecho de cómo en los pueblos indígenas también tenemos cuestiones de diplomacia que son de otra construcción cognitiva, ¿no? Pero lo de fondo es cómo quedó, de hecho, la necesidad de una representación que pueda estar aterrizada a la realidad. Ahora existe el marco constitucional de plurinacionalidad, pero hacia fuera
desde hace 15 años no se está proyectando en esa línea. Entonces, el trabajo y el rol que corresponde a la Cancillería es volver a retomar desde los marcos constitucionales, que es lo que señalaba, y en ese ámbito, la diplomacia indígena. Cuando nombré a los primeros, sea embajadores, agregados, culturales o políticos, había, diríamos, un sismo al interior del ministerio también, ¿no? Y diría también de algunas opiniones. Y un sismo no solo interno, sino hacia afuera, porque hacia afuera iban a representarnos con sus trajes, con su identidad, con su cosmovisión. Y casi todos, por no decirle, pero la gran mayoría manejaba por lo menos los dos idiomas de fuera, tres diría, el quichua, el español y uno más generalmente el inglés, o en el caso de una compañera que fue enviada a Rusia, pues sabía ruso porque había estudiado en Rusia. Es decir, o cuando se delegó, se designó para Estados Unidos, pues que sabía y manejaba el inglés. Entonces, era un descubrimiento hacia adentro, hacia afuera, y de hecho, el asombro hacia afuera, porque ya en las reuniones del ámbito diplomático se comenzaba a ver unos distintos que, de dónde salieron, qué es lo que hacen, qué es lo que está ocurriendo. Y de la experiencia que después tuvimos en el intercambio con todos quienes viajaron, era que no fue tan buena, porque al interior del país mismo había racismo, había resistencia, y hacia afuera, pues bueno, estaba de por medio la cuestión de la representación, pero que había que trabajar mucho todavía en eso. Pero nuestro paso por la Cancillería y el acuerdo que después del triunfo electoral que tuvimos y que por eso fuimos partícipes, es que fue fugaz. 6 meses, 20 días no dan como para decir que cambios existen o se pudo hacer, pero lo que sí podré decir es que dentro de ese tan corto periodo se logró la condonación de la deuda externa que teníamos con Italia, por ejemplo. Y digamos, se pueden hacer cosas y se pueden avanzar y de todas maneras, pero teniendo también esta visión y este paraguas que ahora sí nos cobija la Constitución, pero que hay que materializarla porque todavía nos estamos olvidando al interior del país, pero también para proyectarlo hacia afuera. Así es que en ese rol que puedan cumplir mucho la representación diplomática sería importante, pero para ello, para poder responder, es importante también que la designación pueda ser considerada con la voz desde los pueblos. Porque si es de alguien de afuera elijo a dedo, no es que va a representar, no tiene la legitimidad de esa representación que es dada desde los pueblos. Y ahí hay alejamientos, ¿no? Entonces, de hecho, hemos tenido esas realidades y diría, lo más fuerte que ocurrió es cómo poder trabajar cumpliendo con la ley, respetando los derechos al interior, pero también llegando a cuajar la idea de un trabajo global por un país y no pues por grupos, por las cuestiones internas que hayan habido. Y en ese sentido, pues yo creo que para mí misma estuve satisfecha de la gestión que se realizó, aunque fue por muy corto el periodo, pero hubo la oportunidad para pronunciarnos en contra de la guerra que se promovía desde los Estados Unidos, en ese tiempo, el hecho de salvaguardar lo que tiene que ser la Corte Penal Internacional para no dejar ahí en la impunidad a lo que era el personal extranjero dentro de los países. Es decir, habían pronunciamientos y quedaron, no solo presentados, sino quedaron en la palestra internacional y que, bueno, pues algún rato, algún criterio, diría también desde la presidencia en ese entonces del coronel Gutiérrez, el de decir que me había excedido en las competencias que yo tenía, pues era por los pronunciamientos que había realizado. Así que esas fueron mis satisfacciones, pero sobre todo de cómo es posible articular la diplomacia con la realidad nacional, pero proyectarla de modo pleno también en el ámbito internacional con los objetivos que como país se requiera para tampoco convertirnos el espacio de la diplomacia en ser los que promocionamos a ciertos
ciertos grupos empresariales, sino el hecho de lo que tiene que ser el país. Creo que esa fue una de las experiencias más profundas que me ha dejado. Muchas gracias, doctora. Y Yolita, está con el micrófono apagado. Perdón. Les decía que para contestar esta pregunta quiero hacerle primero una aclaración. La mujer no ataca como el hombre. La mujer es más, no encontraría la palabra más tinosa, si es que cabe la palabra, para oponerse a su contendiente. Ese tipo de ataques no se los siente frontalmente porque no hay la situación de que le diga de frente, estoy en contra suya o no me gusta lo que usted dice. Sin embargo, eso se siente, por ejemplo, en las elecciones. Elecciones pluripersonales, especialmente, las que no votan por una mujer somos las mujeres. Creo que la doctora Nina Pacari fue la que mencionó, le hizo mención, Susi Garbay fue la que mencionó la presidencia de la única mujer que estuvo un solo día en la presidencia. Quiero saber cuáles de las mujeres le apoyamos, porque si hubiese habido un movimiento de mujeres que le apoyemos, las cosas hubieran sido diferentes. Yo recuerdo que cuando estuve en el decanato necesité el apoyo también. Pedí y simplemente nadie dijo nada. Por tanto, no hubo el apoyo, no se pronunciaron. Entonces, ante ese tipo no son agresiones de que mi importismo o de oposición silenciosa, realmente no hay acción que se tenga que hacer. Simple y llanamente es seguir trabajando y demostrar con hechos lo que uno es capaz de hacer, y en esa forma se empieza a sentir más apoyo. Yo personalmente tengo la grata satisfacción ahora de que compañeras y amigas, mis amigas han sido siempre mis amigas, creo que utilicé mal el término, compañeras que en algún momento no fueron lo suficientemente fieles conmigo, ahora les siento más cerca. Sobre todo en estudiantes, mujeres, que de alguna manera no les agradaba determinadas cosas, ahora les siento que están cerca. Pienso yo que es la situación. Ya no soy la misma, mejor dicho, sigo siendo la misma persona, pero he vivido otras situaciones, tengo otras responsabilidades y la vida me está permitiendo hacer cosas por los hombres, por las mujeres, por los agremiados, por los no agremiados, por todos aquellos que yo puedo hacerla. Esa es la satisfacción y todavía no he aprendido a guerrear contra fantasmas, porque en realidad no se aparecen. Simple y llanamente son acciones, son actos o son omisiones que no dan lugar a este tipo de defensa. Eso es. Gracias. Bueno, vamos a finalizar, no sin antes agradecerles por sus reflexiones, por comentarnos sus perspectivas, sus experiencias, y tomando la palabra de la doctora Pacari, pues ustedes han sido en esta noche la gasolina para el motor, ¿no? O sea, para seguir impulsando cambios y ojalá generemos lazos de solidaridad en la facultad para apuntalar una transformación en los puntos que ustedes han señalado. Bueno, muchas gracias y buenas noches con todos, con todas que nos han escuchado, y espero que no sea la última vez. Quiero comprometerles para contar con ustedes, ojalá en procesos más sostenidos para ir fortaleciendo este tipo de reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Susi, gracias, Bianca. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches.